¿Vale? Padre, muchas gracias por este tiempo, Señor, de reunión, donde podemos juntarnos, Señor, y adorarte juntos, abrazarnos, saludarnos de nuevo, Señor, en persona. Muchísimas gracias por cada familia aquí representada, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que nos hables al corazón, Señor, que nos permitas que nuestro corazón esté disponible y abierto y nuestra atención concentrada y puesta en ti, Señor, lo que tú quieres hablar para nosotros. Muchas gracias por el libro de Romanos, Señor, que realmente ha sido toda una jornada para todos nosotros, Señor, donde todo lo que la religiosidad nos hizo daño, las cosas que aprendimos quizá mal en el pasado, nos hacía daño, no, lo aprendimos mal, lo entendimos mal. Tu palabra con tanta claridad y sencillez nos ha venido, Señor, a abrir los ojos, a poner en orden nuestras ideas. Y este domingo, Señor, queremos pedirte que no sea la excepción. Queremos pedirte, precioso Dios, que nos ayudes a conocerte más a ti, que es quién eres tú, cómo eres tú y lo que tú esperas de nosotros, Señor. Te rogamos esto para todos nosotros el día de hoy, Señor, y para toda persona que después escuche esto, en el nombre de Jesús. Te lo rogamos. Amén. Amén. Bueno, quisiera que me acompañaras, por favor, al libro de Romanos, pero no en el capítulo 12, sino en el capítulo 8, en el versículo 16. Romanos 8, ya pasamos por ahí, pero me quiero regresar a algo que creo que es importantísimo para el día de hoy. Romanos 8, 16 dice, y el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, pues da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Ah, no, ya no me gustó, yo nomás quiero ser heredero. Claro, todos queremos ser herederos, pero no padecer juntamente con Él, para que juntamente con Él, dice, seamos glorificados. Esta salvación tan grande con que Dios te ha salvado es tan grande que sobrepasa tu mundo personal, tu alrededor, ¿no? Tu mundo personal. Y sabes, no sé si a ti, pero creo que nos ha hecho mucho daño ese como subproducto llamado gloria de Dios en tu vida. Te ha tocado escuchar, es que la gloria de Dios va a estar en tu vida. Te ha tocado, ¿no? Yo creo que a todos los que estamos aquí. Pero, ¿sabes? En realidad, Jesús tenía toda esa gloria. ¿Y sabes cuál fue la gloria de Jesús? La cruz. Siendo el Hijo de Dios, su gloria fue la cruz. Entonces, la salvación y la gloria que Dios trae a nuestra vida no nada más es para nuestro beneficio, sino para el del otro. O sea, cuando tú y yo decimos ahí, más adelante en Romanos 8, dice que el mundo un día está clamando por ser libre de corrupción y tú y yo, dice el Espíritu y la iglesia, dicen, ven Señor Jesús, Señor, vuelve pronto. Y el otro día estaba viendo una imagen chistosa, como un de esos videos chistosos, que está un cuate abriendo un sobre así, y dice, cuando estás abriendo el estado de cuenta del banco, y en eso ves que viene el fin del mundo así, y se le ve que como una bomba atómica, y ve que viene la bomba, y en lugar de ponerse triste, se pone contento por el estado de cuenta, ¿no? Pero sabes, ese Señor vuelve pronto, no nada más es para escapar de nuestro mundo personal, sino para que mi vecino también escape de sus problemas. Y no nada más eso, sino poder decirle, Señor, ¿cómo me podrías usar a mí para traer esa luz a mi vecino? ¿No? Y yo quisiera que tomáramos esta idea como base, como si fuera el lente a través del cual vamos a ver lo que queda del capítulo de Romanos 12. Ahora sí, acompáñame a Romanos 12, por favor. Vimos la respuesta que tenemos que tener ante esta gran salvación, ¿se acuerdan? A la que Dios nos ha dado. Número 1, nuestra respuesta a Dios, que está en el versículo 1 y 2, ¿sí? Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, es tu culto racional y déjate transformar por medio de la renovación de tu entendimiento. Deja que la palabra de Dios te tasajee, ¿no? Como sacrificio vivo. Y vimos hasta el versículo 13, del 3 al 13, nuestra respuesta para cómo nos tratamos como hijos de Dios, entre tú y yo aquí, entre otro lugar donde vayas que haya otros
hermanos en Cristo, que compartimos ese mismo ADN espiritual y cómo nos debemos tratar, ¿no? Y se acuerdan que lo resumíamos, decíamos, la cerecita del pastel es el amor no fingido, porque quiere decir que el amor se puede fingir. Y les decía que mi esposa y yo le decimos amor de cajita, ¿no? De te amo, pero realmente no es cierto. De lengua me como un taco, pues, ¿sí? Y el día de hoy vamos a ver del versículo 14 en adelante, ¿qué es? Con esta óptica que comenzábamos ahorita, de que la salvación del Señor no nada más es para nosotros y nuestro mundo y nuestro yo, sino para los otros, es nuestra respuesta para con el mundo, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, quisiera que repasáramos juntos eh, el capítulo completo con esta idea. Léelo conmigo desde el verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esa es nuestra respuesta al Señor. Ahora, ¿cómo nos tratamos entre nosotros? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y este es el verso que decíamos ahorita, el 9. El amor sea sin fingimiento. ¿Y cómo es un amor no fingido? Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y tomando el lente que veíamos ahorita, nuestra respuesta al mundo. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, perdone, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Perdón, sino vence con el bien el mal. Perdón. Esta última sección es muy, muy práctica y está relacionada, como les digo, con la respuesta de tu salvación. La salvación que te ha dado te lleva a contestar, a responder de esta manera para con el resto del mundo y para con tus enemigos. Y creo que aunque podemos estimar que no necesitamos mucha explicación porque es muy directo el texto, sí me gustaría que repasáramos unos puntos. ¿Va? Verso 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Qué opina Jesús de eso? Acompáñame a Lucas 6, por favor, verso 27. Me hizo recordar esta parte. Dice Lucas 6, 27. Pero a vosotros, los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos. Es Jesús hablando, no es Pablo. Haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra.
Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Algo que me llama la atención del trato a los enemigos, de todo esto, es cómo dice Jesús que amemos a los enemigos. Y si te fijas en todo lo que leímos de Lucas, desde el versículo 27, podemos ver que no se trata de una emoción positiva, favorecedora. No. Jesús no dijo, ay, abraza y dale unos besitos a tu enemigo. No, no, no. Sí. De hecho, pretender amar a nuestros enemigos del mismo modo en que lo que sentimos por nuestros queridos cercanos es antinatural. Si alguien llega y te pega un coscorrón, pues no se siente bien, ¿verdad? Entonces, es antinatural. Entonces, ¿cómo dijo Jesús que amáramos a nuestros enemigos? Hay tres cosas que mencionó. La primera de ellas está en el versículo 27. Dice, haced bien. Haz bien. La segunda está en el versículo 28. Dice, bendecid. Ese es el segundo. Y a la mitad del versículo dice, y orad. Ahí están las tres cosas a los que os calumnian. Hacer el bien, bendecir y orar. ¿Y cómo hacemos esto de bendecir? Jesús lo ejemplifica con mucha practicidad. Dice, si te aborrecen, ojo, si te aborrecen, hazles el bien. Si te maldicen, tú bendícelos. Si te calumnian, ¿y qué es calumniar? Para las nuevas generaciones que, what, y eso cómo se come, ¿no? ¿Sabes qué es calumniar? Necesito un Halls o algo porque se me está revolviendo la lengua. No es cierto. Sí, la calumnia es fíjate, es cuando alguien levanta una acusación falsa y lo hace con el único objetivo de tronarte, de hacerte daño. Dice, si te calumnian, ora por ellos. Luego Jesús dice, si te pide, porque te pide, nomás por pedir, o dice, si toma lo que es tuyo, sin tu permiso, por moler, dáselo. Si te hieren, perdona. Si te quitan lo que es tuyo, no se lo niegues. Hay un común denominador en todos estos ejemplos de Jesús. Se trata de acciones más que de sentimientos. ¿Sí lo cachas? Son acciones. Se trata, entonces, ¿de qué se trata esto? De lo que hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón como respuesta? Porque es una respuesta de la gran salvación que nosotros hemos recibido. O sea, pues bueno, o sea, yo ya no, ¿quieres agarrar? Pues agárralo. O sea, no hay una aprensiva, no somos aprensivos con las cosas. Porque se trata de lo que hay en tu corazón y en mi corazón por nuestros enemigos. Lo que un enemigo de nosotros, tuyo y mío, debe de ver es que por más mal que quiera hacernos o que nos haga, aunque internamente no nos sintamos tan bien que digamos, y que no sea emocionalmente muy satisfactorio, nosotros, tú y yo, no vamos a accionar un mal contra ellos. Eso es. Y quiero hacer una aclaración, porque la pregunta que inmediatamente que se me viene a mi cabeza es, espérame tantito, ¿cuál es el límite? Porque ni modo de ser como decimos, el trapo de todo el mundo y que pasen por encima de nosotros. ¿Cuál es el límite? Sí, porque Jesús dijo, si te pegan en una mejilla, pon la otra. O sea, siempre voy a ser así, me va a tocar perder. Y déjame aclararte algo. Cuando Jesús está diciendo que si alguien te golpea en la mejilla es porque en la cultura judía se utilizaba dar como una especie de cachetadita, pero no con esto, sino es así, ¿no? Con la parte trasera de la mano, como diciendo, no se estaba refiriendo Jesús pues a un cachetadón de maltrato físico, esos de ¡pum!, ¿no? Culturalmente esta frase de poner la mejilla era una señal como de cuando recibimos desprecio o de un maltrato, no de una violencia o de abuso. Ojo con eso. Lo que Jesús está diciendo es que está enseñando a no reaccionar con venganza, con orgullo, de manera, o sea, Jesús no está validando pues el abuso físico o incluso el crimen.
¿sí? Porque si te pasas poniendo la mejilla un día, otro día, otro día, otro día, te puedo asegurar que se te va a caer el cachete, ¿sí? Entonces, Jesús sí nos llama a amar, nos llama a bendecir y nos llama a soportar con gracia. Lo que no nos llama es a permitir abusos destructivos, ni a convertirnos en víctimas pasivas del pecado ajeno. Porque la persona que está infiriendo algo contra ti está pecando, te está lastimando, te está destruyendo, pero tú y yo no podemos convertirnos en esas víctimas de, bueno, dame, ¿no? Hay una clara línea bíblica entre soportar por amor y permitir la injusticia y la violencia sin límites. Eso quiere decir que si pudiéramos decir, respondiendo, ¿cuál es el límite? Pudiéramos resumirlo bíblicamente a esto. Una, cuando tu vida está en riesgo. Y por tu vida es tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Si tu pellejo está en riesgo, corre, huye. ¿Sí? Si tu alma se está erosionando, si tu espíritu se está sofocando, no lo debes de permitir. Déjame decirlo de otra manera, cuando tu dignidad y la imagen de Cristo en tu vida está siendo aplastada, ya está pasando el límite. Levántate. ¿Sí? De hecho, en el siguiente capítulo, en Romanos 13, vamos a ver que como creyentes estamos llamados a aplicar las leyes que están puestas por voluntad del Señor para castigar al malo. Pero eso lo vemos el siguiente domingo. Ejemplos de límites bíblicos. Jesús mismo en varias ocasiones, cuando estuvieron así de despeñarlo, dice que pasó en medio de ellos y se fue. O sea, no se quedó a morir sin hacer nada. Bueno, despeñenme pues. ¿Sí? Otro, David huyendo de Saúl. ¿Sí? No se quedó a soportar las lanzas de Saúl. No. Pablo en Hechos, en la persecución, cuando se había ya convertido a Cristo, dice que salió huyendo y lo bajaron por una canasta, así por una ventana. Cuando le pidieron, lo llamaron a cuentas en el concilio, se defendió como ciudadano romano, no dijo, oh, este es mi cruz, ándale pues. No. Nehemías estaban reconstruyendo los muros y decía que con una mano construían y en la otra tenían una espada, por si venía un enemigo para defenderse. ¿Sabes por qué? Porque en Proverbios 22:3 dice lo siguiente: el avisado ve el mal y se esconde, más los simples es gente como torombola, pues, que no le cae el 20, ¿sí? Como infantiles, pues. Los simples pasan y reciben el daño. La prudencia cristiana tuya y mía incluye saber cuándo retirarte y poner límites sabios. Ahora yo quiero decirte algo, siendo honestos, estadísticamente hablando, me puse a checar. De todos los conflictos que enfrenta un adulto o una persona, el 70% de las veces es, como dice la película, por orgullo y prejuicio. ¿Sí? Por problemas de orgullo personal. Solamente del 20 al 30% de los casos son realmente de un abuso que están machacándote con propósito. O sea, dicho de otra manera, de cada 10 cosas que te pasan, 7 son por no haber puesto la otra mejilla que Jesús te dice que pongas. ¿Me explico? Entonces, estamos llamados y tenemos que aprender a responder con bendición a quienes nos maldicen. Verso 15. Gozaos con los que se gozan, dice Romanos. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Yo todavía me acuerdo, hablando de llorar, me acuerdo de las palabras de Heriberto Hermosillo en un evento de pastores cuando dijo, estábamos pasando ya lo más feo de la pandemia, pero todavía andamos con cubrebocas y 3 sillas sí, una no y así en la iglesia. Y decía algo muy interesante, porque en la pandemia, no sé si ustedes captaron, pero se murieron cantidad de pastores. Muchísimos. Iglesias quedaron sin pastores. Así, ¡pum! Ese tiempo estuve predicando en una donde el hijo se tuvo que hacer cargo de la iglesia porque su mamá falleció. Murió de COVID. El tema es que decía Heriberto, esta pandemia nos está dejando la plataforma perfecta para llorar con los que lloran. Y cuando vi eso, yo dije, wow, qué manera tan diferente de ver este proceso.
Porque la pregunta es, ¿cuándo fue, por ejemplo, tú y yo hoy aquí, la última vez que fuimos tan ágapes, compasivos y misericordiosos y llorar con aquel que lloraba? ¿No fue la última vez que hicimos eso? Por eso comenzaba al principio diciendo, esta salvación es tan grande que sobrepasa mi círculo personal y va más allá, o sea, ¿qué onda con el que está enseguida de mí? El que vive atrás de mi casa, ¿lo conocemos? No, pues quién sabe, nomás veo que el árbol de limones pasa la barda así y le arranco los limones, ¿no? Sí, y el lloro, amigo, es uno de los escenarios perfectos para llevar el consuelo que tú tienes, la gracia y la misericordia de Dios que tú tienes a todos los que están ahí contigo. Y digo todos, esto es para mí, digo todos porque los cristianos sí también lloramos, también tenemos necesidades, también nos duelen las cosas, también necesitamos consuelo muchas veces. Porque a veces podemos asumir que como ya conocen a Dios, ay, pues que Dios los consuele, ¿no? O sea, ahí ya tienen a Dios, pues, ay, qué bueno. No, estamos llamados a llorar con los que lloran, sean creyentes o no, ¿ok? Ahora, reír con los que ríen. ¿Sabes? A veces es muy fácil llorar con el que llora. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mal ajeno. O sea, yo estoy acá en palco viendo todo el despapalle. Y entonces pues puedo llegar y ser compasivo y todo eso y compadecernos sabiendo que pues yo no estoy sufriendo lo que esa persona está sufriendo. Pudiéramos pensar, estimar que es más fácil llorar con el que llora, pero ¿qué tal reír con el que ríe? Como se trata de un beneficio que yo no estoy disfrutando, entonces me cuesta más por nuestro egoísmo. Es como decir, mira esta pérdida, oh sí, qué triste esta pérdida. Pero qué tal cuando llegan, mira este carro nuevo, wow, y llegan contigo y tú sales con cara de, mi carro está más feo que el de... Y sale la cosa ahí, ¿no? Y es un mandamiento muy simple, llorar con el que llora, reír con el que ríe. Pero lo que dice este mandamiento es que tenemos que tener la consideración con los sentimientos de los demás en lugar de que ellos esperen ser considerados con mis sentimientos. Mira, acompáñame a Filipenses 2 en el versículo 4. El sentir que hubo en Jesucristo dice esto, no mirando cada uno por lo suyo propio, incluyendo tu llanto o tu risa, sino cada cual también por lo de otros. Tenemos que salirnos de nuestro propio ombligo, así mirándonos a nosotros mismos. Me acuerdo cuando estaban enseñándome a tocar el piano en banda, así en la iglesia. Pues yo estaba en el piano y entonces yo estaba así cuidando hasta que llegó un amigo y me dijo, el que dirigía, y con el dedo así me levantó la barba. Me dijo, deja de estar mirando el piano, me dice. Y yo, pero pues, es que no tengo... bueno, pues ponte a ensayar si te lo quieres saber de memoria. Tus dedos deben de caer solitos donde van, me dice, porque tú tienes que estar abierto a lo que está pasando con el resto de la banda. Y eso me sirvió muchísimo. Y me acordé de eso. ¿Por qué? Porque tenemos que salirnos de nosotros, de nuestro círculo, de nuestras emociones. Es que es mi lloro, es mi risa. ¡Qué padre! Pero en realidad el Señor te está pidiendo que llores con el que llora y que rías con el que ríe. Verso 16 de Romanos. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. Me llamó muchísimo este verso porque viene hablando de lo que vamos a hacer con otras personas que no conocen al Señor, fuera de la iglesia, pues, y de repente hace un paréntesis de algo que es entre nosotros otra vez, entre creyentes. Dice, unánimes entre ustedes, los receptores de esta carta que son creyentes. No altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esta es una advertencia súper interesante. ¿Sabes por qué? Pablo está diciendo, en su trato con el mundo, tienen que ser unánimes entre ustedes. Porque en Juan 13:35, Jesús dijo que en esto seríamos conocidos sus hijos. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero está muy interesante porque dice, asóciate con los humildes. O sea, asóciate con creyentes
Humildes que vienen por este camino de humildad, del amor no fingido. Y no te creas un super cristiano. No te encierres en tus círculos de comodidad, de orgullo así personal, sino asóciate con los humildes, con aquellos que caminan sinceramente, con quienes te edifican sin pretensiones. No digas, es que yo pienso, yo creo, no va a pasar nada, me voy a juntar con él. O sea, no vivas, la advertencia es esta, no vivas en una burbuja de tu propia prudencia. Medita sus mandamientos, ora al respecto, consulta por consejo, no seas sabio en tu propio mundo. ¿Sabes por qué? Porque en Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho. No va a pasar nada si yo me sigo juntando con este, y con este, y con este, y con este. No va a pasar nada, no va a pasar. ¿El caso? Sí, parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces la advertencia es, de todo lo que tú puedas encontrar dentro de la iglesia, júntate con la gente humilde, que te ayude. No seas altivo, no seamos altivos. Tanto si tú eres el que buscas, como si eres buscado, hay que asociarnos entre humildes. Y en esto el mundo va a conocer el carácter de Cristo reflejado en nuestra conducta. Verso 17 de Romanos. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dice, delante de los cristianos, no, delante de todos los hombres, de todos, no nomás los creyentes. O sea, el Señor nos está llamando a que nosotros procurad lo bueno, dice, ante todo el mundo. Así que cuando vayas en la calle, no digas, pues ni me conoce ni lo conozco. Pip, pip, pip. Y le echas el carro encima, ¿no? O sea, no, hay otro ADN en ti, en mí, que nos debe llevar a operar, a procurar lo bueno delante de todos los hombres. 18. Dice, si es posible, este está bueno, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A ver, estar en paz significa ausencia de guerra. O sea, lo que el Señor te está diciendo es, no busques la contienda, no busques la guerra, que tú y yo lo que busquemos no sea la contienda, el conflicto, el problema, el enredo, no lo busques. A veces la contienda puede suceder por mil cosas, pero que no sea por causa tuya y por causa mía, que no sea producida por ti. De nuevo, Filipenses 2 dice, nada hagas por contienda ni por vanagloria, por orgullo. O sea, todo lo que hagas, no lo hagas para que sienta el rigor, para que sepa lo que se siente. No, no lo hagas por contienda. Dice, en cuanto dependa de vosotros, déjame decirte algo, hay veces que la contienda, la guerra no va a depender de ti. No depende de ti. Hay un problema, tú te percatas de que hay un problema, vas, consideras la bigota que hay encima de ti en lugar de la paja de tu hermano, vas y oras por esa viga que tienes en tu ojo delante del Señor. Después vas con tu hermano o con tu hermana, con tu vecino, con tu compañero de trabajo, te arrepientes, le pides perdón por tu parte, por lo que tú hiciste y te dispones. Pero si la otra persona no fluye, ya no quedó de ti. Ya no depende de ti. ¿Y qué vamos a hacer en el Inter ahí? Que pues yo ya hice mi parte y la otra persona no hace la suya. ¿Qué va a pasar? La solución está en el verso 20 de Romanos. Es más, ponlo. Así que si tu enemigo, ¿qué vamos a hacer en el Inter? Si tu enemigo tuviera hambre, a ver, fíjense qué tantas emociones y chuchulucos y abrazos hay en el versículo. Si tiene hambre, dale comida. Aunque le digas, toma pues. No, no es cierto. Si tiene sed, dale de beber. Punto y coma. Está ahí.
O sea, no está diciendo si sientes bonito, ven, siéntate con él, café sex, expone tus sentimientos. No, en tu mente traes ganas de destriparlo. ¿Sí? Si tiene hambre, dale comida, tiene sed, dale agua. ¿Qué es esto, amigos? Servicio. Sírveles, acciones, calladitos y un buen rostro. Aquí está, un dogo para ti, un bolillo para tu alma. ¿Sí? Verás cómo cambian las cosas. Verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué es esto? Este versículo es Dios diciéndonos: amigo, yo tengo una tarea como Dios y tú tienes tu tarea. O sea, yo voy a obrar de acuerdo a mi juicio y a mi misericordia. Tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Y tú tienes una tarea, que es la que acabamos de leer. Sirve a tu prójimo, creyente o no creyente. Sírvele. Tiéndele su cama. No le tapes la cochera. Bárrele un poquito ahí el frente de su casa. ¿Sí? ¿Sabes? Cuando hablamos de venganza, normalmente es porque obviamente nos han ofendido, nos hicieron algo antes, hicieron algo en nuestra contra. Y obviamente el versículo no dice, en vez de vengarte tú, déjale la venganza a Dios, así como que, sí, qué buena idea, Señor. En vez de yo planificar la venganza, mejor te la doy a ti para que sufran, pero lindo. Al cabo tú eres todopoderoso. No, Dios lo que está diciendo, la venganza es mía. Y eso lo que quiere decir es que en una ofensa, en un conflicto, yo estoy llamado, fíjate esto, yo te lo voy a explicar, estoy llamado a morir a mí mismo, a mi voluntad, a mi deseo, y entender que yo no puedo ocupar el lugar de Dios, porque Dios está diciendo la venganza es mía. Yo no puedo establecer justicia y venganza porque no estoy en el lugar ni estoy facultado para la posesión que le toca a Dios. ¿Ok? La película que les recomendé ayer es por esto. Si tomamos como referencia Génesis en el capítulo 50, del versículo 15 en adelante, vamos a encontrar el ejemplo de José. Y el contexto es el siguiente. José, el soñador, José, ¿no? Es hijo de Abraham, perdón, es hijo de Jacob, nieto de Abraham. Por cuestiones de no una muy buena, correcta paternidad, los hermanos lo venden como esclavo porque los tienen hasta el copete por causa de las preferencias de su papá, por él, por José. Sus hermanos mayores lo venden. Fue comprado en esa venta por madianitas y luego fue vendido como esclavo a Egipto, donde termina sirviendo en la casa de Potifar. Después de mil y un cosas, lo encarcelan, le quieren echar la culpa de quererse acostar con la esposa de Potifar, lo cual no había sucedido así. Pero al final de cuentas, en la cárcel, en el calabozo ahí, Dios lo llena de su gracia y él se mantiene en la búsqueda, en la espera de la voluntad de Dios, y finalmente Dios lo usa para estar al mando y termina quedando irónicamente al mando de toda la tierra de Egipto. Y eso le da una posición de privilegio que Dios va a usar para mantener la promesa que le hizo a Abraham. ¿Ok? Y a los ojos de la historia egipcia, esto convierte a José en una especie de salvador del mundo, porque en aquellos entonces Egipto era la potencia mundial del mundo conocido. Entonces iba a atravesar, Dios le revela a José que iban a atravesar un tiempo de hambre terrible nacional, todo así en el mundo antiguo. Y por la gestión y por la gracia de Dios sobre la vida de José, pueden sobrevivir porque José desarrolló un plan. El punto es que vienen los 7 años de hambre, el mundo entero tiene hambre, pero Egipto no, porque se preparó. ¿Ok? Y entonces sus hermanos vuelven con una mano adelante y otra atrás y el estómago y las tripas revueltas del hambre a pedir comida a Egipto. Y cuando llegan, no reconocen a José. Pero José bíblicamente va manejando la situación y llega un punto en el que él se revela a sus hermanos y les dice, soy yo. Y después de eso viene el reencuentro de nuevo con su padre Jacob. Le traen finalmente a su padre Jacob,
a quien le habían dicho que José en realidad había muerto, y finalmente terminan todos viviendo en Egipto. Dice la Biblia que cuando se encuentra Jacob con José, lloran tan fuerte que se escuchan los llantos y les llegan hasta allá, hasta las salas de Faraón, y dicen, uy, pues, ¿qué está pasando con José? ¿No? Pero terminan viviendo en la tierra de José, sobreviviendo a la hambruna global y levantando toda la descendencia prometida a Abraham en tierras de Egipto. ¿Ok? Esa es la historia resumida. Ahora, derivado de este punto, en Génesis 50, empieza el capítulo narrando la muerte de Jacob, del padre de José. Y dice que van y lo sepultan. Y a partir del verso 15, una vez ya fallecido el papá, empieza a narrar el texto, a mostrarnos cómo es esto de morir a nosotros mismos, que les decía en el tema de la venganza. Dice el verso 15 de Génesis 50. Sígueme, por favor. Dice, viendo los hermanos de José, los que lo habían entregado y vendido como esclavo y todo ese rollo, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. O sea, a estas alturas, tanto José como su padre y sus hermanos ya tenían años viviendo en Egipto. O sea, ya habían, imagínate la convivencia, pues. Ya habían habido cumpleaños, reuniones familiares, fiesta de los niños, celebraciones de Egipto. Pero es como esas veces cuando todavía en el interior de los hermanos, en el interior de las conciencias de sus hermanos, hay un pendiente que no se ha resuelto. Y ahí estás en la fiesta y pero por dentro de ti dices, hay algo que no está bien. Y entonces los hermanos dicen, ahora que nuestro papá se murió, José a lo mejor se ha estado conteniendo y se nos va a venir encima, como siendo el segundo de Faraón. Ahora sí, nada va a detener su venganza. Y entonces inventaron un truco. Está en el versículo 16. Dice, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado por el mal que te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu parte, de los siervos del Dios de tu padre. ¿Qué significa esto? No tenían una reconciliación plena. Sí se juntaban, sí convivían y lo que tú quieras, pero no estaban reconciliados. No había reconciliación. Esta actitud de los hermanos de José muestra que incluso aunque estemos viviendo juntos, incluso siendo familia, incluso siendo matrimonio, realmente podemos estar ahí, pero no haber una reconciliación plena. Qué tremendo, tremendísimo. Entonces, ¿qué tenía que hacer para que realmente hubiera una reconciliación? Tenía que morir. Tenemos nosotros que morir a nosotros mismos. Y sí, el padre de Jacob acababa de morir, pero ahora el que debía morir era José a su deseo de venganza. ¿Ok? Sí. Ahora, ¿qué fue lo que hizo José? Mira cómo muere lentamente José en el verso 17, la segunda parte. Dice, y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí, los hermanos, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis. Fíjate la pregunta retórica que contesta José. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Increíble. El lugar de la venganza le corresponde al Señor, no a ti o a mí. Entonces, ¿qué hizo José para morir a sí mismo, a su deseo de venganza? Uno, no se puso en el lugar de Dios. Esa es la primera. Para poder reconciliarte tú con alguien, es lo primero que tenemos que entender, morir a nosotros mismos, a nuestra voluntad, a nuestro deseo de esa venganza. Entender que ni tú ni yo podemos ocupar el lugar de Dios. O sea, yo no puedo establecer esa justicia, esa venganza, porque no estoy en el lugar de Dios. Es peligroso ponerme en el lugar de Dios. Sus hermanos decían, ahora sí se va a vengar. Y José le dice, no, a mí no me toca ejercer la venganza.
Y quisiera llevarte rápido a Santiago 4, verso 11. Santiago 4 en este capítulo está hablando de la raíz de los conflictos y de los problemas entre hermanos en la fe. Y mira cómo dice el verso 11: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Verso 12. Dice, aclara Santiago, dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y juzgar es dar un veredicto. Es decir, tú tienes la culpa, ¿sí? ¿Quién eres tú para dar ese veredicto final? ¿Quiénes somos tú y yo? Entonces, cuando Dios, por medio de Pablo, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito es: a mí es la venganza, yo pagaré. Es Dios diciéndote a ti y a mí, amigo, deja el trono que le corresponde a Dios. Es Dios diciéndote, deja mi trono, déjame a mí ese trono. Y muchas veces nosotros queremos subirnos a ese trono y juzgar y ejercer ese veredicto y cierre a través de la venganza. Y mantener ese rencor en ti es pretender tomar, juzgar desde el lugar que le toca a Dios. Y tú puedes decir, oye, espérate, Gustavo, es injusto porque, a ver, yo soy el ofendido, hello. Yo soy el ofendido. Y lo que podemos meditar al respecto es: ¿te ofendieron injustamente? O sea, tú ni culpa tienes de lo que te hicieron. Déjame decirte esto, está terriblemente mal lo que te hicieron. Pero aferrarte a ese mal que te hicieron es igual de malo y perjudicial como lo que pecaron o hicieron contra ti. Ahora, esto minimiza de alguna manera el pecado que se cometió contra ti. No, no lo minimiza. Lo que estamos hablando es una cuestión de nuestro corazón, de tu corazón. El pecado contra ti puede haber sido tan terrible y destructivo o dañino, y es algo bastante serio, pero la reconciliación, la resolución del problema no se va a dar si seguimos abrazados y aferrados a tomar el trono que le corresponde a Dios. Entonces, lo primero que debo hacer es morir a mí mismo, a mi deseo de ejercer justicia y dejar el lugar a Dios, porque Dios va a pagar según le corresponda. ¿Ok? 2, ¿qué más hizo José? Tomó la perspectiva de Dios. ¿Cómo que la perspectiva de Dios? A ver, en la vida hay dos bandos, ¿no? De personas. Los optimistas y los pesimistas. Los optimistas que piensan que la vida es buena y ocasionalmente pues sí hay retos, pero en general todo es bueno, ¿no? Y los pesimistas es aquellos grupos de personas que siempre piensan que todo está mal. Todo va mal y la vida es un cúmulo de problema tras problema, tras problema, tras problema a resolver. De hecho, hay directores de empresas que gestionan sus empresas encontrando nomás los errores, porque dicen que corrigiendo los errores se corrige todo. No, a mí no me agrada eso, pero bueno. Nosotros, como creyentes, muchas veces caemos en uno de estos dos grupos. Si todo va bien, es, oh sí, gloria al Señor, qué padre, wow, su bendición, su gracia, mira cuánta bonanza. ¿Sí? Y si todo va mal, entramos en el, oh Dios, ¿dónde estás? Me has dejado, Dios. Pero tener la perspectiva de Dios es lo que tenemos que hacer. Todo esto sucede porque nuestra perspectiva la seguimos teniendo así como el pianista que les decía ahorita, aquí mirando lo de nosotros. Pero Dios desde su trono ve las cosas de una manera muy diferente. Muy diferente a nosotros. O sea, desde arriba, desde la altura del Señor, desde la perspectiva del Señor, las cosas se ven mucho mejor. Y esto es lo que está pasando con José en este momento cuando está ahí con sus hermanos aclarando esta situación. Él está tomando la perspectiva de Dios, de todo lo que sucedió en el pasado. Y la verdad, léete, verás la historia completa desde el
creo que es capítulo 48, 49 y 50. La vida de José estuvo de perros. Estuvo terrible. O sea, la verdad no fue mala, fue de mal en peor. Pero José, lo que él dice dentro de sí es, no, la vida fue mala, pero Dios es más bueno. Oh, y esto unifica a los dos lados que son irreconciliables, pues, humanamente hablando. La perspectiva de Dios los une, pues, esos dos lados. Entonces, aunque la vida de repente esté, como decía ahorita, al perro, ¿sí? Y en ocasiones la vida realmente sea dolorosa, si lo que te hicieron fue realmente devastador, a final de cuentas, en la visión general de Dios, Dios, no se burla e ignora lo que sucede, más bien lo que te invita es a que tomes su perspectiva. Mira cómo dice Isaías 55, verso 8. Isaías 55, verso 8 dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces, todo lo que pasó pudiera haber sido malo, pero Dios, a final de cuentas, sigue siendo bueno. Romanos 8:28 decía, si se acuerdan, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice que todo les sale bien. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuáles cosas? Todas. Buenas, malas, difíciles, dolorosas, alegres, agridulces, todas. ¿Y a cuál bien me ayudan? Verso 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, te van a ayudar todas las cosas del tipo que sean a ser más conforme al carácter y la imagen de su Hijo Jesús. Entonces, cuando hay momentos de gozo, pues sí, es muy fácil, en Navidad, regalos y besitos y todo el mundo feliz y chocolate con bombones. Ahí es fácil ver a Cristo. Pero cuando hay cosas malas, también hay un propósito de ser moldeado como Cristo. Y Dios es el alfarero. Y como alfarero, a veces va a usar una esponja delicada para tallar partes de tu vida, pero a veces va a usar un martillo para molerte, y a veces va a usar un pincel delicado, o a veces va a usar una navaja para cortar lo que no te sirve. Porque Él es el alfarero. Entonces, ¿cómo voy a vivir la vida? Voy a dejar que pase, entonces, pues que sea lo que sea. Pues. No, tenemos que ser mayordomos fieles. Más bien, pon tu vista en la perspectiva de Dios. Pon delante del Señor tu corazón. Ora al Señor. Derrámate como se derramaba David. Señor, tengo mi cama llena de lágrimas, mojada por el dolor. Y deja que el Señor ponga su perspectiva en la tuya. Eso fue lo que José concluyó después de toda la tortura de años que le tocó. Tomar la perspectiva del Señor. Número 3, ¿qué otra cosa hizo José para morir a sí mismo? Esto está fuertísimo, porque si tú no haces los otros dos pasos, ¿sí?, de morir a ti mismo, de quitarte del lugar que le corresponde al Señor y de tomar la perspectiva del Señor, entonces va a ser muy difícil que hagas el tercer paso que hizo José. Verso Génesis 50:21, ahí dice, continúa José, dice, ahora pues, le dice a sus hermanos, no tengáis miedo. Fíjate esto, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Si tú y yo hubiéramos tenido la oportunidad de José, quizá hubiéramos dicho, pues no te mato, pues no te voy a matar, pero ¿sabes qué? Ahí te dejo, ahí te ves, no te pelo, ni te alimento, sayonara, see you later, cómprate un bosque y piérdete, ¿sí? Cómprate un amigo Telcel, no, ¿cómo era? Cómprate un Telcel para que tengas un amigo, ya, así era. Pero José hizo 3 cosas bien importantes. Dice que los sustentó
a ellos y a sus hijos. 2, los consoló. Y número 3, les habló al corazón. Eso, amigos, es amar a tus enemigos. En el caso de José, terminó haciendo, ¿sí? No les quitó el hambre, ¿sí? Les dio casa, lo que veíamos al principio, pero terminó hablándoles al corazón. Hubo una restauración total. Y alguien puede decir, oye, ¿yo tengo capacidad de hacer eso? No, creo que no, es bien difícil. Podemos decir, oye, no puedo. Bueno, pues es que José es uno de los hombres ahí, wow, de la Biblia y no sé qué. José es una cosa, yo soy otra, yo soy de aquí, de Sonora, y le voy a dar coscorrón al que se me pare enfrente, ¿no? Pues ¿sabes qué? Tienes razón, no puedes. No puedes, no podemos. Pero ¿qué dice Jesús al respecto? Mira, Mateo 11. Si no alcanzas, ahí está en la pantalla. Mateo 11. De cierto, os digo, dice Jesús, entre los que nacen de mujer, o sea, todo ser humano, ¿estamos de acuerdo? Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, Jesús está afirmando que Juan el Bautista es superior a Moisés, a David, a José el soñador, a Isaías, a Noé, a Abraham, etcétera, nacidos de mujer. Jesús lo dijo, no lo estoy diciendo yo, ahí está. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero, ojo con esto, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y eso, amigo, apela a ti y a mí. Cuando tú y yo tomamos esa postura de humildad y nos volvemos pequeños en ese sentido en el reino de los cielos, bajo la perspectiva de Dios, sí podemos. Si José pudo, Juan el Bautista pudo, tú puedes. ¿Por qué? Porque a diferencia de José y de otros hombres en la Biblia, tú tienes todo el consejo de Dios, su palabra, tienes su espíritu en tu vida y tienes su nombre. Tienes la gloria del unigénito Hijo de Dios en tu vida. Ese gran poder de Dios para salvación operando en ti. Para ti y para mí, pues, que hemos creído en Él y hemos sido bautizados en su Espíritu, no hay excusa. Sí se puede. Simplemente bájate del trono que le toca a Dios y déjalo a Él hacer su función. Punto. Si José pudo hacerlo, tú en Cristo puedes hacerlo. Juan 14:12, famosísimo versículo. De cierto os digo, dijo Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y siempre pensamos de que hacer cosas mayores, porque Jesús lo dijo, es guau, así como obras espectaculares, gente levantándose de la silla de ruedas. Pero ¿qué tal decir, Jesús perdonó a sus ofensores? Ok, yo perdonaré mayores ofensas. Ah, no, espérame, pues es que, pues claro, porque siempre hemos pensado que cosas mayores son cosas guau, ¿no? Espectaculares. Y déjame decirte una última cosa de este punto. Con la muerte de Cristo es suficiente. Cuando alguien hace algo contra ti, está pecando. Y cuando tú se lo regresas, estás pecando. ¿Sí? Y por ese pecado merece la muerte. Y tú dices, sí, de hecho, lo quiero estrangular. Pero ¿sabes qué dice Dios que está allá en su trono? Dice, sí, pero ya hubo quien muriera por ese pecado. Y el Padre en su juicio dice, con la muerte de Jesús es suficiente. Es decir, ya no necesitas estrangular a nadie. Señor, pero lo quiero estrangular. Ya no es necesario. ¿Y quién de nosotros subiría al trono de Dios y decir, no, con la muerte de Cristo no es suficiente, yo también lo voy a estrangular a esa persona? No, bájate del trono de Dios y deja que Él actúe. Y podemos caer en el error de Jonás de decir, ay Señor, es que yo ya sé que si oro por ese enemigo o esa persona y pido por él, vas a tener de él misericordia. Y yo quiero que se estrangule. Pero sabes, lo que importa al final de cuentas, si nos damos cuenta en estos Romanos, es la reconciliación y la restauración en Cristo de cada uno de nosotros y entre nosotros. Es lo que a Dios le importa. Para eso murió Cristo en la cruz. Por último, verso 20, ya lo leímos ahorita, de Romanos 12.
Así que si tu amigo, tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esto no quiere decir, porque muchos hemos malinterpretado, y me incluyo, que esto de las ascuas es como un acto pasivo-agresivo, decir, te voy a hacer el bien para que ardas en ascuas. No, no es eso. Pablo está apelando a un proverbio 25, que es el proverbio 25. Pero lo que quería decir es, tú y yo ahorita tenemos a Geogás y prende la lumbre de volada y calentamos el agua para bañarnos. En estos tiempos no había eso. Tú tenías que tener como una charola lleno de brasas, lleno de ascuas. El fuego era algo preciado. Y si se te llegaba a apagar el carbón a las 3 de la mañana, ahí te quiero ver. Peor aún con bebés recién nacidos. Entonces lo que está diciendo es, si tiene hambre, dale de comer. Si se le apagaron las ascuas, dale. Porque cuando a alguien le pasaba eso, decía, vecino, ¿no tendrás unos carbones, unas brasas que me pasan? ¿Cómo no, vecino? Aquí está. ¡Pum! Y se lo ponían en una charola que se lo traían en la cabeza. Llegaban a su casa y prendían otra vez el fogón. Entonces, lo que está tratando de decir, lo que simbolizan las ascuas en la cabeza, es que seamos lo suficientemente generosos para permitirle encender el fuego de nuevo al vecino. O sea, el punto no es castigarlo, el punto es darle responderles con bien, de forma amorosa. Y eso va a producir una convicción interna en su corazón de tu enemigo, llevándolo al arrepentimiento. Es dar lo que sea necesario, básico, con gracia, no con venganza. De nuevo, es servicio. Y concluye el capítulo 12, verso 21, diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y ser vencido de lo malo es enredarte en los dilemas. No lo hagas. Dice que filtres. O sea, si eres vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, tú tienes que filtrar, separa las cosas, haz distinciones para que demuestres el carácter de Cristo con tu conducta. Entonces, de todo este capítulo, ¿cómo respondo a esta salvación tan grande? Con que Dios nos ha salvado de todo lo que hemos visto desde enero para acá. Número 1, respondiendo al Señor. Presentando tu cuerpo en sacrificio vivo, presentando tu mente para ser renovada por su palabra. Número 2, respondiendo al cuerpo de Cristo, con humildad, siendo funcionales en unidad con los dones que Dios te ha dado, con un amor no fingido. Y número 3, respondiendo al mundo y a tus enemigos, con ese mismo amor no fingido, en unidad como cuerpo de Cristo, porque así demostramos el amor de Dios y así seremos conocidos. Sin pagar mal por mal, sin vengarnos, no siendo vencidos de lo malo, sino venciendo con el bien el mal.